Imagina una pirámide tan grande que supera a las de Egipto en volumen, pero que ha permanecido oculta a simple vista durante siglos. ¿Cómo es posible que una de las estructuras más imponentes del mundo haya sido prácticamente olvidada por la historia? En el corazón de México, bajo lo que parece ser una colina coronada por una iglesia, se esconde la Gran Pirámide de Cholula, la más grande jamás construida por el ser humano. Pero, ¿quién la construyó? ¿Por qué fue enterrada? ¿Y qué misterios aún permanecen ocultos en su interior? Hoy en México Mágico vamos a descubrir la fascinante historia de esta maravilla arqueológica, desentrañando sus secretos, explorando su asombrosa arquitectura y revelando datos que muy pocos conocen. Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de ver te hará replantear todo lo que creías saber sobre las antiguas civilizaciones de Mesoamérica. ¡Comenzamos! Si crees que las pirámides más grandes del mundo están en Egipto, prepárate para sorprenderte. Bajo lo que parece ser una colina en Puebla, México, se oculta la pirámide más grande jamás construida por el ser humano, la Gran Pirámide de Cholula, un coloso arquitectónico que, a pesar de su inmenso tamaño, ha permanecido casi invisible a los ojos del mundo. Pero, ¿cómo es posible que una estructura de esta magnitud haya sido olvidada? ¿Quiénes fueron los misteriosos constructores de este monumento? ¿Y qué secretos se esconde en su interior? Acompáñanos en este fascinante viaje por la historia, la cultura y los enigmas de Cholula, la ciudad viva más antigua de América, donde mito y realidad se entrelazan en un relato tan sorprendente como su propia pirámide. A primera vista, muchos creerían que la colina sobre la que se encuentra la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios es una elevación natural del terreno. Sin embargo, bajo sus cimientos yace una de las estructuras más impresionantes de la antigüedad. La Gran Pirámide de Cholula, también conocida como Tlaxualtepetl, que en náhuatl significa cerro hecho a mano, es en realidad una enorme estructura de adobe cubierta por siglos de tierra y vegetación. Sus dimensiones son asombrosas, 450 metros de base por lado y 66 metros de altura, superando en volumen a la Gran Pirámide de Giza en Egipto. De hecho, si nos guiamos únicamente por el volumen total, es la pirámide más grande jamás construida en el planeta. Pero, ¿cómo llegó a permanecer oculta durante tanto tiempo? Los expertos creen que, con la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI, los habitantes de la zona abandonaron la pirámide y la naturaleza hizo el resto, cubriéndola poco a poco hasta que fue confundida con una simple colina. Irónicamente, los españoles construyeron una iglesia sobre ella, sin darse cuenta de que lo hacían sobre un antiguo monumento prehispánico. Uno de los mayores enigmas de la Gran Pirámide de Cholula es su origen. A diferencia de otras pirámides mesoamericanas, no fue edificada en una sola etapa, sino que se construyó en múltiples fases durante siglos. Los primeros indicios de la pirámide datan de alrededor del año 300 a.C., cuando Cholula era un importante centro de comercio y religión. Se cree que los constructores originales fueron los olmecas y calancas, una cultura poco conocida que habitó la región antes de la llegada de los toltecas y aztecas. Cada nueva generación fue ampliando la estructura, construyendo sobre la anterior, hasta que alcanzó su tamaño colosal. Se han identificado al menos 6 etapas de construcción, lo que sugiere que la pirámide estuvo en uso por más de 1000 años. Pero, ¿por qué fue abandonada? Alrededor del siglo IX o X, Cholula fue conquistada por nuevos grupos, como los toltecas y posteriormente los mexicas. Se cree que el cambio de poder y la llegada de nuevas deidades hizo que el centro religioso perdiera importancia, permitiendo que la pirámide quedara en el olvido. A lo largo del siglo XX, arqueólogos mexicanos comenzaron a explorar la pirámide, excavando una red de más de 8 kilómetros de túneles en su interior. Lo que encontraron fue sorprendente: templos ocultos, escalinatas monumentales y vestigios de antiguos rituales. Entre los hallazgos más impactantes destacan murales fascinantes, como el mural de los bebedores de pulque, una pintura que muestra a decenas de figuras consumiendo esta bebida sagrada. Altares y ofrendas dedicadas a Quetzalcóatl, la deidad mesoamericana de la serpiente emplumada. Restos humanos, posiblemente sacrificios rituales, lo que sugiere que la pirámide fue un importante centro religioso. Pero aún hay muchas incógnitas.
¿Qué otros misterios podrían seguir enterrados dentro de la pirámide? Hasta el día de hoy, gran parte de la estructura sigue inexplorada, y los arqueólogos creen que aún podrían encontrarse más túneles, cámaras ocultas y reliquias de las antiguas civilizaciones que la construyeron. Más allá de su impresionante pirámide, Cholula es un lugar lleno de historia y cultura. Se considera la ciudad habitada de manera continua más antigua de América, con más de 2500 años de existencia. Aquí, las tradiciones prehispánicas se mezclan con la influencia colonial y la vida moderna, creando un sitio único en México. Sus calles están llenas de templos, mercados y festivales que conservan el legado de sus ancestros. Uno de los eventos más emblemáticos es la Fiesta de los Remedios, donde se honra a la Virgen de los Remedios, pero con elementos que recuerdan los antiguos rituales prehispánicos. Es un claro ejemplo de cómo las tradiciones indígenas y cristianas se han fusionado con el tiempo. Como toda gran maravilla del pasado, la Gran Pirámide de Cholula está rodeada de leyendas y teorías fascinantes. 1. La pirámide fue enterrada a propósito. Algunos historiadores creen que la pirámide no fue cubierta únicamente por la acción natural del tiempo, sino que sus propios habitantes la ocultaron deliberadamente para protegerla de los conquistadores españoles. Dado que los mexicas tenían conocimiento de la llegada de los españoles y de su destrucción de templos, es posible que intentaran salvar su sitio sagrado cubriéndolo con tierra. 2. Un centro energético poderoso. Muchos creen que la pirámide sigue siendo un lugar de gran energía espiritual. Visitantes afirman sentir una presencia mística en sus túneles y alrededores, lo que ha llevado a teorías sobre alineaciones astronómicas y conexiones con fuerzas cósmicas. 3. Pasadizos secretos y tesoros ocultos. Algunos relatos locales sugieren que aún existen cámaras secretas sin descubrir, donde podrían hallarse tesoros, artefactos sagrados o incluso escrituras perdidas de antiguas civilizaciones mesoamericanas. Aunque estas teorías no han sido comprobadas, lo cierto es que la Gran Pirámide de Cholula sigue siendo uno de los mayores enigmas arqueológicos de México. La Gran Pirámide de Cholula es mucho más que una simple estructura olvidada bajo una iglesia. Es un testimonio del poder, la ingeniería y la espiritualidad de las civilizaciones mesoamericanas. Su historia es una mezcla de misterio, cultura y legado ancestral que sigue asombrando al mundo. Pero aún queda una pregunta crucial por responder. ¿Será posible desenterrar por completo esta maravilla y revelar todos sus secretos? A simple vista, pareciera que la respuesta lógica sería sí. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja. A pesar de su inmensa importancia histórica y cultural, la Gran Pirámide de Cholula enfrenta varios desafíos que impiden su excavación completa. Uno de los principales obstáculos es que, sobre la pirámide se encuentra la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios, un templo colonial construido en el siglo XVI y considerado Patrimonio Histórico de México. Esto hace que cualquier intento de excavación masiva sea prácticamente imposible sin afectar la estructura de la iglesia y el paisaje urbano de Cholula. Además, la pirámide no es solo un sitio arqueológico, sino que también es un símbolo de identidad para los habitantes de la región. Para muchos cholultecas, la fusión entre la iglesia y la pirámide representa la mezcla de culturas que define la historia de México. Por ello, el enfoque actual no es desenterrar la pirámide completamente, sino continuar con investigaciones arqueológicas controladas que permitan explorar su interior sin comprometer su estabilidad. A lo largo de las últimas décadas, arqueólogos han realizado excavaciones estratégicas y estudios con tecnología avanzada para analizar la estructura de la pirámide sin dañarla. Gracias a herramientas como la georradar y la fotogrametría, han podido mapear áreas inexploradas de la pirámide y detectar posibles cámaras ocultas sin necesidad de excavar físicamente. Algunos de los descubrimientos más recientes incluyen nuevas escalinatas enterradas, que sugieren la existencia de accesos aún inexplorados, indicios de túneles adicionales, lo que refuerza la teoría de que la pirámide esconde más pasadizos internos, vestigios de altares desconocidos, que podrían revelar más detalles sobre los rituales y ceremonias que se realizaban en el lugar. Pero aún queda mucho por descubrir. ¿Qué secretos podrían seguir ocultos bajo la tierra? Hoy en día,
La Gran Pirámide de Cholula no solo es un enigma arqueológico, sino también un importante destino turístico. Cada año, miles de visitantes llegan a Cholula para recorrer sus túneles, admirar la iglesia que se alza sobre ella y maravillarse con su historia. Gracias a su impresionante legado, la pirámide ha sido reconocida como uno de los sitios arqueológicos más importantes de México, y su influencia sigue presente en la cultura local. La ciudad de Cholula mantiene vivas sus tradiciones ancestrales, combinando elementos indígenas con influencias coloniales. Entre las festividades más representativas destacan el equinoccio de primavera en la pirámide, donde cientos de personas se reúnen para recargarse de energía en este sitio místico. Las celebraciones en honor a Quetzalcóatl, el dios venerado por las antiguas civilizaciones que construyeron la pirámide. Fiestas y danzas tradicionales, donde los habitantes rinden homenaje a su pasado prehispánico y colonial. Además, Cholula es famosa por su oferta gastronómica, con platillos como el mole poblano, los tamales y el tradicional pulque, una bebida que ya era consumida en la época de la pirámide. A pesar de los siglos, las conquistas y los cambios de civilización, la Gran Pirámide de Cholula sigue en pie, oculta a simple vista pero imponente en su esencia. Es un testimonio vivo de la capacidad de las culturas prehispánicas para crear estructuras monumentales, fusionando arquitectura, religión y astronomía en una obra maestra. Sin embargo, el verdadero misterio de Cholula no solo radica en sus túneles y pasadizos, sino en cómo ha logrado sobrevivir a lo largo del tiempo. Mientras que muchas pirámides fueron destruidas o abandonadas, la de Cholula se adaptó, se cubrió, se transformó y hoy sigue siendo un símbolo del pasado que resiste al presente. Y aquí surge una pregunta inevitable: ¿qué otros monumentos ancestrales podrían estar ocultos bajo nuestros pies, esperando ser descubiertos? A lo largo de este viaje, hemos explorado los misterios de la Gran Pirámide de Cholula, una joya escondida a simple vista, pero colosal en su significado histórico y cultural. Más grande que cualquier pirámide de Egipto, oculta bajo siglos de historia, mitos y secretos aún por descubrir. Este imponente monumento nos recuerda que México es un país de enigmas fascinantes, donde cada rincón puede albergar una historia increíble esperando ser contada. ¿Cuántos otros tesoros ancestrales seguirán ocultos bajo la tierra, esperando a que los descubramos? Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que algún día se debería excavar completamente la pirámide y revelar todos sus secretos? Déjame tu comentario. Me encanta leer lo que piensan y compartir teorías con ustedes. Si te gustó este video, apóyanos con un me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido fascinante sobre los misterios y maravillas de México. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a México Mágico y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Recuerda que en este canal siempre hay más historia, cultura y misterio por descubrir. Así que te invito a seguir explorando con nosotros. ¿Cuál será el próximo secreto que revelaremos? Solo hay una forma de saberlo. Nos vemos en el siguiente video.